Mi familia prefería a mi hermana perfecta, pero yo terminé heredando todo. Mi familia siempre prefirió a mi hermana, la hermana perfecta, la hermana hermosa, la que tenía todo el potencial del mundo, mientras yo era la olvidada, la común, la que nunca sería nada especial. Pero resulta que la belleza no lo es todo. Resulta que el favoritismo ciega. Y resulta que cuando mis padres murieron, me dejaron absolutamente todo a mí, cada peso, cada propiedad, cada inversión, y a mi hermana perfecta, la dejaron sin nada. Esta es la historia de cómo la hija ignorada se convirtió en la heredera, de cómo la hermana bella terminó con las manos vacías, y de cómo una familia que valoró lo superficial pagó el precio más alto. Mi nombre es Lucía, tengo 38 años, y durante toda mi vida, viví a la sombra de mi hermana mayor Isabela, la bella Isabela, la perfecta Isabela, la Isabela que podría haber sido modelo, actriz, reina de belleza, lo que quisiera, porque tenía el rostro, el cuerpo, el encanto para lograrlo, y yo era solo Lucía, la hermana menor, la que no heredó los genes de belleza, la que era promedio en todo, altura promedio, peso promedio, rostro común, cabello castaño simple, ojos cafés ordinarios, nada especial, nada que hiciera voltear cabezas. Desde que tengo memoria, la diferencia en cómo nos trataban era obvia. Isabela tenía 5 años cuando yo nací, y según las historias familiares, cuando mis padres me vieron por primera vez, hubo decepción. No era tan bonita como Isabela había sido. No tenía sus ojos azules, su cabello rubio, sus facciones perfectas. Mi madre siempre contaba la historia como si fuera graciosa. Cuando nació Lucía, todos esperábamos otra belleza como Isabela. Lo decía en reuniones familiares, mientras Isabela sonreía y yo me encogía. Pero salió tan diferente, tan común. Nos sorprendimos mucho, entre risas, y todos reían, como si fuera chiste inofensivo, como si no doliera escuchar a tu propia madre decir que fuiste una decepción desde el momento en que naciste. Isabela era tratada como una princesa. Tenía el cuarto más grande, la ropa más bonita, los juguetes más caros. Mis padres invertían en ella, en su apariencia, en su futuro prometedor. Isabela va a ser alguien importante. Mi padre lo decía constantemente, mirándola con orgullo. Con esa belleza puede lograr lo que quiera. Puede casarse con un hombre rico. Puede ser modelo, actriz, lo que sea. Acariciaba el cabello rubio de mi hermana, y yo estaba ahí, sentada en la misma sala, escuchando cómo mi padre planeaba el futuro brillante de Isabela. Pero nunca hablaba del mío, porque en su mente yo no tenía futuro brillante. No tenía la herramienta que él consideraba más importante, la belleza. En la escuela primaria, las maestras también notaban la diferencia. Isabela Méndez es tu hermana. Lo preguntaban con sorpresa cuando veían mi apellido. Eres tan diferente a ella. Sin filtro, comparándonos abiertamente. Sí, es mi hermana. Mi voz salía baja, ya acostumbrada a la decepción en sus rostros. Bueno, no todos pueden ser tan afortunados con la genética. Algunas intentaban ser amables, pero solo hacían peor las cosas. Los cumpleaños eran otro recordatorio del favoritismo. Isabela siempre tenía fiestas grandes, salones rentados, animadores, magos, payasos, docenas de invitados, regalos caros. Mis cumpleaños eran discretos, pastel en casa, pocos invitados, regalos prácticos, nada especial. No tiene sentido gastar tanto en Lucía. Escuché a mi padre decirle a mi madre una vez, pensando que yo estaba dormida. Isabela necesita esas conexiones sociales, esas experiencias. Va a moverse en círculos importantes. Lucía probablemente tendrá una vida normal, simple, no necesita lo mismo. Tienes razón, mi madre concordó sin dudar. Isabela es nuestra inversión. Lucía estará bien de todas formas. Es más práctica, menos demandante, como si eso fuera un cumplido. En mi adolescencia, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Isabela a los 15 era deslumbrante. Los chicos la perseguían. Las chicas querían ser su amiga. Los adultos la admiraban abiertamente. Mis padres la inscribieron en clases de modelaje, clases de actuación, clases de oratoria. Pagaron sesiones de fotos profesionales. Construyeron un portafolio. La llevaron a audiciones. Invirtieron miles de pesos en preparar a Isabela para el estrellato que estaban seguros vendría. Va a ser famosa. Mi madre lo decía con certeza absoluta. Con esa cara es solo cuestión de tiempo antes de que la descubran. Revisaba las fotos profesionales de Isabela. Yo, mientras tanto, estaba en mi cuarto, estudiando, leyendo, haciendo tareas, sin clases especiales, sin inversiones, sin atención. Cuando pedí clases de piano, mi padre negó con la cabeza. No tenemos presupuesto para eso ahora, Lucía. Sin mirarme, las clases de Isabela son prioridad. Tal vez el próximo año, pero el próximo año nunca llegó. Siempre había algo más importante. Siempre había otra clase para Isabela, otra sesión de fotos, otro evento donde tenía que lucir perfecta. En la preparatoria, decidí que si no podía ser la hija bonita, sería la hija inteligente. Me enfoqué completamente en mis estudios, matemáticas, ciencias, historia, literatura, sobresalía en todo.
todo, traje mi primer certificado de honor a casa. Estaba emocionada. Pensé que finalmente mis padres me verían, me valorarían. Mira, papá, saqué el primer lugar de mi generación. Le mostré el diploma. Qué bien, Lucía. Felicidades. Apenas levantó la vista del periódico. Ponlo en tu cuarto. Esa misma semana, Isabela trajo a casa una foto donde aparecía en el fondo de un comercial local. Ni siquiera tenía diálogos. Era literalmente una extra que aparecía 2 segundos, pero mis padres lo celebraron como si hubiera ganado un Oscar. Mi hija salió en televisión. Mi padre llamó a todos sus conocidos. Es solo el comienzo. Pronto estará en las grandes producciones. Organizaron una cena especial, invitaron a la familia, brindaron por el futuro brillante de Isabela. El certificado de honor que yo había puesto en mi cuarto nunca fue mencionado. Cuando llegó el tiempo de la universidad, la diferencia económica fue brutal. Isabela quería estudiar actuación en una escuela privada carísima en la capital. Mis padres vendieron el carro para pagar su primer año. Es una inversión en su futuro. Mi madre justificó el sacrificio. Cuando sea famosa, esto va a haber valido la pena. Yo quería estudiar contabilidad en la universidad pública local, pero aún así, mis padres dudaban. Es que con lo que estamos pagando de Isabela, no sé si alcance para tus gastos también, Lucía. Mi padre se veía genuinamente preocupado por el dinero. Tal vez podrías trabajar y estudiar, o esperar un año, pero Isabela no tiene que trabajar y estudiar, y su escuela cuesta 10 veces más que la mía. Es diferente. Isabela necesita enfocarse en sus clases de actuación. Tú eres más fuerte, más independiente. Puedes manejar las dos cosas. Así que trabajé. Conseguí empleo en una cafetería cerca de la universidad. Trabajaba turnos de madrugada antes de clases, turnos nocturnos después de clases, fines de semana completos, todo para pagar mi colegiatura, mis libros, mi comida. Isabela, mientras tanto, vivía en un departamento que mis padres le rentaban cerca de su escuela de actuación, con todo pagado, sin preocupaciones, enfocada en su sueño. Durante esos años de universidad apenas vi a mi familia. Estaba demasiado ocupada trabajando y estudiando. Cuando iba a casa en vacaciones, las conversaciones siempre giraban alrededor de Isabela, sus audiciones, sus clases, sus proyectos. ¿Y tú cómo vas, Lucía? Mi madre me preguntaba como cortesía, después de hablar una hora de Isabela. Bien, voy bien en mis clases. Qué bueno, ya distraída, volviendo a mirar fotos de Isabela en su teléfono. Me gradué con honores, promedio perfecto, reconocimientos, ofertas de trabajo de firmas importantes. Mis padres asistieron a mi graduación, pero se fueron temprano. Es que Isabela tiene una audición importante mañana temprano. Mi madre se disculpó. Necesitamos llegar a ayudarle a prepararse. No hubo cena de celebración, no hubo fiesta, no hubo orgullo visible, solo un felicidades apresurado antes de que se subieran al carro rumbo a la capital para ayudar a Isabela con su audición. Esa audición, por cierto, no le fue dada, como las anteriores 50 audiciones a las que había ido. Conseguí trabajo en una firma de contabilidad prestigiosa. Empecé ganando bien, aprendí rápido, ascendí. En 5 años era gerente, en 8 socia junior, en 10 socia principal con mi propio equipo. Compré mi primer departamento a los 25, mi primer carro a los 27, mi primera casa a los 30, todo con mi dinero, todo con mi esfuerzo. Isabela seguía persiguiendo su sueño de actuación. A los 30 años había hecho algunos comerciales, apariciones pequeñas en novelas, nada significativo, nada que justificara los cientos de miles de pesos que mis padres habían invertido. Pero ellos seguían creyendo, seguían financiando, seguían esperando que algún día su inversión daría frutos. Solo necesita la oportunidad correcta. Mi padre lo repetía como mantra. Un papel importante iba a despegar. Yo, mientras tanto, había logrado estabilidad financiera completa. Tenía ahorros, inversiones, propiedades, pero en las reuniones familiares seguía siendo invisible. Isabela acaba de conseguir un papel en una obra de teatro independiente. Mi madre lo anunciaba con orgullo. Tiene 3 líneas de diálogo. Es un gran avance. Nadie mencionaba que yo acababa de cerrar el negocio más grande de mi carrera, que acababa de ser nombrada una de las contadoras más jóvenes en convertirse en socia principal de mi firma, que acababa de comprar mi segunda propiedad como inversión, porque esos logros no eran interesantes, no eran glamorosos, no eran el tipo de éxito que mi familia valoraba. Y así pasaron los años. Isabela bella, pero sin éxito real. Yo era exitosa pero ignorada. Mis padres envejeciendo, aún convencidos de que habían invertido en la hija correcta. Así que hice exactamente eso. Conseguí un préstamo estudiantil. Conseguí 2 trabajos. Uno en una cafetería de día, otro en una biblioteca de noche. Estudiaba en los momentos libres. Dormía 4 horas por noche. Vivía de café y determinación. Isabela, mientras tanto, asistía a la universidad cuando le convenía. Faltaba a clases para ir a audiciones, para sesiones de fotos, para fiestas donde podría hacer conexiones. Sus calificaciones eran mediocres, pero a mis padres no les importaba. Las calificaciones no importan para Isabela. Mi madre lo decía cuando los profesores llamaban preocupados. Ella va a triunfar por su belleza, no por su promedio. Lucía es la académica. Isabela es la estrella, como si nuestros roles estuvieran destinados desde el nacimiento. Los años de universidad fueron duros para mí.
Trabajaba hasta el agotamiento. Estudiaba hasta que las letras se volvían borrosas, pero mantuve mi promedio perfecto. Me gradué con honores. Conseguí ofertas de trabajo en empresas importantes. Isabela dejó la universidad en el tercer año. No la necesito. Lo anunció durante una cena familiar. He conseguido un contrato de modelaje. Voy a mudarme a la Ciudad de México. Voy a trabajar con una agencia importante. Sus ojos brillaban de emoción. Mis padres explotaron de alegría. Lo sabíamos. Mi madre gritó abrazando a Isabela. Siempre supimos que esto llegaría. Eres tan especial, tan talentosa, como si Isabela hubiera ganado un premio Nobel. Estamos tan orgullosos de ti. Mi padre tenía lágrimas en los ojos. Has justificado toda nuestra fe en ti, toda nuestra inversión, confirmando que Isabela era su proyecto exitoso. Yo había anunciado mi graduación con honores la semana anterior. La reacción había sido un qué bien distraído, pero Isabela dejando la universidad para modelar era motivo de celebración familiar completa. Necesito dinero para mudarme. Isabela lo dijo esa noche, para depósito de apartamento, para ropa nueva profesional, para establecerme mientras empiezan los pagos de la agencia. Listó sus necesidades con naturalidad. Por supuesto. ¿Cuánto necesitas? Mi padre sacó su chequera inmediatamente. Unos 50,000 pesos deberían ser suficientes. Mis padres no parpadearon. Le dieron el dinero, sin preguntas, sin expectativas de devolución. Solo invertir en su hija perfecta. Cuando yo había pedido 5,000 pesos prestados para libros de texto, me habían hecho firmar un pagaré, con intereses, con fecha de devolución, porque yo tenía que aprender responsabilidad financiera. Pero Isabela recibía 50,000 sin condiciones. Isabela se mudó a la Ciudad de México con grandes esperanzas. Mis padres la visitaban constantemente, le mandaban dinero regular, pagaban su apartamento cuando los trabajos de modelaje eran escasos, la apoyaban incondicionalmente. Yo me mudé a un apartamento compartido con 2 compañeras, en un barrio modesto, trabajando en una empresa de consultoría, construyendo mi carrera desde abajo, sin ayuda, sin red de seguridad, solo mi trabajo duro y mi determinación. Los primeros 2 años, Isabela tuvo algunos trabajos de modelaje, comerciales pequeños, sesiones de fotos para catálogos. Nada importante, nada que justificara toda la inversión, pero mis padres seguían creyendo que el gran momento vendría. Solo es cuestión de tiempo. Mi madre insistía cuando yo visitaba. Isabela es tan hermosa, tan fotogénica. Las agencias la aman. Ignoraba que los trabajos eran escasos y mal pagados. Está haciendo conexiones. Mi padre añadía, conociendo gente importante, construyendo su marca. Estas cosas toman tiempo. Mientras le transfería más dinero a Isabela, mientras tanto yo ascendía en mi empresa, de analista junior a analista senior, luego a gerente de proyecto. Mis jefes notaban mi dedicación, mi inteligencia, mi capacidad de resolver problemas. Me daban más responsabilidades, mejores proyectos, aumentos significativos. Pero cuando visitaba a mis padres y mencionaba mis logros, recibía respuestas tibias. ¡Qué bien lucía! Mi madre no escuchaba realmente. Isabela acaba de conseguir una sesión para una revista. Es un gran paso. Redirigía inmediatamente la conversación hacia mi hermana. 5 años después de graduarme, me ofrecieron una posición de directora en una empresa más grande, con salario de 6 cifras, con beneficios increíbles, con oportunidad de crecimiento real. Acepté inmediatamente. Llamé a mis padres para compartir la noticia. Papá, mamá, me ofrecieron una posición de directora. Es un salto enorme en mi carrera. Voy a estar ganando muy bien. Tengo un futuro muy prometedor, esperando solo una vez recibir el orgullo que siempre le daban a Isabela. Eso es bueno, mija. Me alegro por ti. Mi padre sonaba plano. Oye, tu hermana está pasando por un momento difícil. La agencia terminó su contrato. Está buscando nueva representación. Cambió el tema inmediatamente. Oh, lo siento por ella. Sí, ha sido duro, pero sabes cómo es esta industria. Muy competitiva, pero Isabela no se rinde. Sigue intentando. Mi madre defendía a mi hermana como siempre. Mi logro fue olvidado en 30 segundos. Como siempre, mis éxitos nunca eran suficientemente importantes. Nunca merecían la atención que los intentos fallidos de Isabela recibían. Compré mi primer apartamento a los 28 años. Un lugar pequeño pero bonito, en un buen vecindario. Todo mío, pagado con mi trabajo, mi esfuerzo, mi sudor. Invité a mis padres a verlo. Miren lo que logré. Es completamente mío, sin hipoteca. Lo compré de contado, esperando que entendieran la magnitud de mi logro. Es lindo. Mi madre miraba alrededor sin mucho interés. Un poco pequeño, pero supongo que es adecuado para ti. Su tono implicaba que yo no merecía más. Isabela está buscando apartamento también. Necesita algo en una zona mejor, para su imagen, para sus conexiones. Estamos pensando ayudarla con el enganche. Mi padre planeaba otra inversión en mi hermana. Isabela tiene 33 años. ¿No creen que ya debería poder pagarse sus propias cosas? No pude contenerme. Isabela ha tenido una carrera difícil. El modelaje no es estable. No es su culpa. La industria es cruel. Mi madre se puso defensiva. Yo también
también tuve una carrera difícil. Trabajé 2 empleos durante la universidad, pagué mis propios préstamos, compré mi propio apartamento. Nadie me ayudó. ¿Por qué Isabela necesita ayuda constante? Años de frustración saliendo. Porque tú eres capaz. Tú puedes hacerlo sola. Siempre has podido. Isabela es diferente. Es más delicada, más vulnerable. Necesita más apoyo. Mi padre usaba lógica retorcida. Isabela no es delicada. Es consentida. Ustedes la han hecho dependiente. La han convencido de que su único valor está en su rostro. Y ahora que el modelaje no funcionó, no sabe qué hacer con su vida. No hables así de tu hermana. Ella está haciendo lo mejor que puede. No es su culpa que el mundo no valore su talento. Mi madre ignoraba que el problema era precisamente que Isabela nunca desarrolló talentos reales. Salí de esa visita más frustrada que nunca. No importaba cuánto lograra. No importaba cuánto éxito tuviera. Siempre sería la hija secundaria. La que no merecía celebraciones. La que se esperaba que triunfara sola mientras Isabela recibía apoyo eterno. Los años siguientes, mi carrera siguió creciendo. A los 30 abrí mi propia consultora. Pequeña al principio, solo yo y 2 empleados. Pero crecimos rápido. Conseguimos clientes importantes, proyectos grandes, ganancias significativas. A los 32, tenía 15 empleados, oficinas en un edificio corporativo, contratos con empresas multinacionales. Era exitosa por cualquier medida. Financieramente estable, profesionalmente respetada, personalmente satisfecha. Isabela, a los 37, seguía viviendo de la ayuda de mis padres. El modelaje había terminado completamente. Intentó actuar, no funcionó. Intentó ser influencer, no funcionó. Intentó varias otras cosas, nada funcionó. Porque Isabela nunca había aprendido a trabajar duro. Nunca había tenido que esforzarse. Siempre había confiado en su belleza. Y cuando la belleza no fue suficiente, no tenía nada más que ofrecer. A los 34 años, conocí a Javier, un hombre maravilloso, inteligente, trabajador, dueño de su propia empresa de tecnología. Nos conocimos en una conferencia de negocios. Conectamos inmediatamente. Compartíamos valores, ambiciones, visión de vida. Nos casamos un año después. Una boda hermosa, pero moderada, elegante sin ser ostentosa. Invitamos a 100 personas, familia, amigos cercanos, colegas importantes. Mis padres asistieron, pero incluso en mi boda, Isabela acaparó atención. Llegó con un vestido que era demasiado llamativo, demasiado revelador, casi como si fuera ella la novia, y la gente la notaba. Comentaban lo hermosa que era, lo bien que se veía. Tu hermana se ve increíble. Una tía me lo dijo durante la recepción. Siempre ha sido tan hermosa. Una lástima que su carrera de modelaje no despegara como esperábamos. Gracias, respondí secamente, frustrada de que incluso en mi día especial, Isabela recibía más atención que yo. Mis padres pasaron más tiempo con Isabela durante la boda que conmigo. Isabela está pasando por un momento difícil. Mi madre lo explicó cuando le pregunté por qué no habían estado en las fotos familiares. Necesita apoyo emocional ahora mismo, priorizando a mi hermana incluso en mi propio día. Es mi boda. Pensé que hoy sería sobre mí. No seas egoísta, Lucía. Tu hermana te necesita. La familia se apoya mutuamente, sin ver la ironía de que el apoyo siempre iba en una sola dirección. Javier notó la dinámica. Tu familia es complicada. Tratan a tu hermana como si fuera de cristal y a ti como si fueras de acero, como si no necesitaras nada porque eres fuerte. Esa noche en nuestra suite de luna de miel. Así ha sido siempre. Isabela es la hermosa, yo soy la práctica, ella necesita apoyo, yo puedo sola. Esa ha sido la narrativa de mi vida entera. Sentía el peso de décadas de ser secundaria. Es injusto, eres increíble, has logrado tanto, y ellos ni siquiera lo ven. Javier tomó mi mano. Lo sé, he aprendido a no esperar nada de ellos. He construido mi vida a pesar de ellos, no gracias a ellos. Los años siguientes, mi relación con mi familia se volvió más distante. Visitaba ocasionalmente, llamaba en cumpleaños, pero no esperaba nada más. No buscaba su aprobación, no necesitaba su validación. Había construido mi propia vida, mi propio éxito, mi propia familia con Javier. Mi empresa seguía creciendo. A los 36, tenía 50 empleados, contratos internacionales, ingresos millonarios. Era reconocida en mi industria, invitada a conferencias, entrevistada en revistas de negocios, respetada por mis logros. Isabela, a los 41, seguía sin dirección. Había tenido varios novios. Ninguno duró. Intentó varios empleos. Ninguno funcionó. Seguía dependiendo de mis padres para todo. Renta, comida, cuentas, todo. Mis padres, ahora en sus 70, empezaban a sentir el peso financiero. Lucía, necesitamos hablar. Mi padre me llamó un día. Su voz sonaba cansada, preocupada. ¿Qué pasa, papá? Tu madre y yo estamos teniendo dificultades financieras. Hemos gastado mucho en Isabela a lo largo de los años, más de lo que deberíamos. Y ahora nuestros ahorros están bajos. La pensión no es suficiente. Admitiendo con vergüenza. ¿Y quieres que te ayude financieramente? Bueno, sí.
Pensamos que tal vez podrías ayudarnos con algunos gastos mensuales, solo temporalmente hasta que las cosas mejoren. Me quedé en silencio procesando. Décadas de ser ignorada, de ser la segunda opción, de ver cómo volcaban recursos en Isabela, mientras yo me las arreglaba sola. Y ahora que habían gastado todo en mi hermana, querían que yo lo rescatara. Papá, dime algo honestamente. ¿Alguna vez te arrepentiste de cómo me trataron? De invertir todo en Isabela y nada en mí, de celebrar cada pequeño logro de ella mientras ignoraban mis grandes éxitos. Hubo un silencio largo. Lucía, siempre pensamos que estabas bien, que no necesitabas tanta atención como Isabela, que eras más fuerte, más capaz. Traducción, no era lo suficientemente bonita para merecer inversión. Solo Isabela valía la pena porque era hermosa. No es así, pero sin convicción. Sí es así, papá. Y los dos lo sabemos. Isabela era su proyecto, su boleto a la fama, su inversión en belleza, y yo era solo la hija aburrida que tendría una vida aburrida. Hasta que resultó que la hija aburrida construyó un imperio mientras la hija hermosa no pudo mantenerse sola. Lucía, por favor, les voy a ayudar, pero no porque lo merezcan, sino porque a pesar de todo son mis padres. Pero necesito que entiendan algo. No estoy haciendo esto por ustedes. Lo hago porque yo soy mejor persona de lo que ustedes fueron conmigo. Les empecé a mandar dinero mensual. No mucho, lo suficiente para sus necesidades básicas, pero puse límites claros. No más dinero para Isabela, no más rescates. Si necesitaban ayuda, era bajo mis condiciones. Isabela, por supuesto, no estaba contenta. Estás siendo cruel con mamá y papá. Me llamó furiosa. Les estás poniendo condiciones humillantes. Las condiciones son que, si quiero ayudarlos, el dinero es para ellos, no para seguir manteniendo a una mujer de 40 y un años que nunca ha podido sostenerse sola. No todos tenemos tu suerte, Lucía. No todos conseguimos trabajos bien pagados fácilmente. Mi suerte. Isabela, trabajé 2 empleos durante la universidad mientras tú recibías 50,000 pesos para mudarte a seguir tu sueño. Pagué mis propios préstamos mientras tú recibías transferencias mensuales. Construí mi empresa desde cero mientras tú esperabas que la belleza hiciera todo el trabajo. No fue suerte, fue esfuerzo. Siempre has sido resentida porque yo era más bonita. No, Isabela, estoy resentida porque mamá y papá decidieron que ser bonita era más valioso que ser inteligente. Que tu rostro merecía inversión, pero mi cerebro no. Que tus fracasos merecían apoyo infinito, pero mis éxitos no merecían ni una felicitación. Ellos nos quisieron igual. Mientes, y lo sabes, pero no importa ya. Tengo mi propia vida, mi propio éxito, y no necesito su validación, ni la tuya. Esa conversación fue la última vez que Isabela y yo hablamos por casi 2 años. Mis padres seguían recibiendo mi ayuda financiera, pero nuestra relación era transaccional, fría, distante. Cuando tenía 37 años, mi padre enfermó gravemente, cáncer de páncreas, avanzado. Los doctores le daban meses. Volé inmediatamente para estar con ellos. En el hospital mi padre se veía pequeño, frágil, nada como el hombre que había planeado el futuro brillante de Isabela mientras ignoraba el mío. Lucía, gracias por venir. Su voz era débil. Claro, papá, aquí estoy. Necesito decirte algo que debí decir hace mucho. Hizo una pausa larga. Me equivoqué contigo. Tu madre y yo nos equivocamos. Pusimos todo en Isabela porque pensamos que su belleza era un don especial, que era nuestro deber nutrirlo. Pero no vimos que tú también tenías dones, diferentes pero igual de valiosos. Y te fallamos. Sentí lágrimas formándose. Palabras que había esperado toda mi vida, finalmente llegando. Pero tan tarde. Gracias por decirlo, papá. Hice algo que espero compense, aunque sea un poco. Respiró con dificultad. Cambié mi testamento. Y el de tu madre. Todo va para ti. La casa, los ahorros que quedan, todo. Papá, no tienes que. Sí tengo. Isabela tuvo su parte durante mi vida, más de lo que le correspondía. Ahora es tu turno. Es justo. Mi padre murió 3 semanas después. El funeral fue pequeño, íntimo. Isabela lloró dramáticamente. Mis padres habían sido su red de seguridad, su fuente de ingresos, su apoyo emocional, y ahora uno de ellos se había ido. Después del funeral, vino la lectura del testamento. Yo no esperaba nada, nunca había esperado nada de mis padres, pero lo que el abogado leyó me dejó completamente atónita. A mi hija Lucía Méndez, le dejo la totalidad de mis bienes, la casa familiar, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. El abogado leyó las palabras de mi padre fallecido. A mi hija Isabela, le dejo mis mejores deseos y la esperanza de que finalmente aprenda a valerse por sí misma. El silencio en la oficina del abogado era absoluto. Miré a mi madre. Ella asentía con lágrimas. Sabía del cambio en el testamento. Lo había aprobado. Isabela estaba congelada. Su rostro pasó del shock a la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Esto es un error. Su voz salió chillona. Tiene que ser un error. Papá no haría esto. No es un error, señorita Méndez. El abogado habló con profesionalismo. Su padre cambió su testamento hace 6 meses. Estuvo completamente en sus facultades mentales. Todo está en orden legal. Mamá, Isabela se giró hacia nuestra madre. Diles que esto está mal, que papá no estaba bien,
que Lucía lo manipuló. Tu padre estaba perfectamente bien. Mi madre habló con voz firme, y nadie lo manipuló. Esta fue su decisión, y yo la apoyo completamente. No puedes estar hablando en serio. Isabela se puso de pie temblando. Toda mi vida me dijeron que yo era especial, que tenía futuro brillante, que ustedes invertían en mí porque valía la pena. Y ahora me dejan sin nada. Te dejamos con lo mismo que le dimos a Lucía durante su vida. Mi madre no se dejó intimidar. Nada. O más bien, te dejamos con mucho más de lo que ella tuvo. Porque tú recibiste cientos de miles de pesos durante décadas. Lucía no recibió ni un peso. Así que en realidad, ya recibiste tu herencia. Hace mucho tiempo. Isabela me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Tú los manipulaste. Tú los convenciste de que me odiaran. No hice nada, Isabela. Absolutamente nada. Esto fue decisión de papá. Y aparentemente de mamá también. Siempre ha sido una envidiosa. Su voz temblaba de rabia. Siempre resentida porque yo era más bonita, más especial. Y ahora te vengaste. No me vengué de nada. Yo construí mi vida sin ellos, sin su dinero, sin su apoyo. No necesitaba su herencia. Ya tengo mi propio dinero, mucho más de lo que papá tenía. Entonces renuncia a la herencia. Isabela me retó. Si no la necesitas, renuncia. Dámela a mí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? He estado pensando mucho, sobre el futuro, sobre lo que pasará cuando yo no esté. Hizo una pausa. Necesito que sepas algo. ¿Qué cosa? Tu padre y yo cambiamos el testamento hace un año. Antes de que él muriera, todo va para ti, la casa, los ahorros, todo. Isabela no recibe nada. Me quedé en silencio, procesando. Sé que suena duro, sé que Isabela se va a enojar, pero es justo, Lucía. Ella recibió millones durante su vida. Tú no recibiste nada. Esta es nuestra forma de balancear las cosas, de darte lo que siempre mereciste. Mamá, no necesito, lo sé, pero lo mereces, y quiero que lo tengas. Quiero que sepas que finalmente vimos, que finalmente entendimos, que tú fuiste la hija especial todo el tiempo. Mi madre murió 3 meses después, cáncer que no habíamos detectado a tiempo. Se fue rápido, pacíficamente, con Isabela y yo a su lado. La lectura del testamento fue exactamente como mi madre había advertido. Todo para mí, la casa familiar valuada en 3 millones, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Isabela recibió una carta de mi madre explicando por qué, explicando que ella ya había recibido su herencia, que era tiempo de que yo recibiera la mía. Isabela la leyó en silencio, lloró, pero no gritó, no me culpó, solo asintió con entendimiento doloroso. Lo entiendo, me dijo después, no me gusta, pero lo entiendo. Ellos me dieron todo durante mi vida, y no hice nada con eso. Tú hiciste todo sin nada, es justo. Isabela, no, déjame terminar. He tenido 2 años para pensar, 2 años de trabajar, de sostenerme sola, y me di cuenta de algo. Me arruinaron. Mamá y papá me arruinaron con su favoritismo. Me hicieron creer que mi rostro era suficiente, que no necesitaba trabajar duro, que el mundo me debía algo. Y cuando el mundo no me dio lo que esperaba, no supe qué hacer. Pero a ti, continuó mirándome, a ti te hicieron fuerte, sin quererlo, sin darse cuenta. Te forzaron a construirte sola, y lo hiciste. Construiste un imperio. Una vida increíble, todo sin ayuda. Eres todo lo que yo pude haber sido si me hubieran tratado como te trataron a ti. No digas eso. Es verdad, y lo acepto. Acepto que perdí mi oportunidad, que desperdicié mis años, que ahora tengo que empezar de cero a los 43. Pero al menos ahora estoy empezando. Finalmente, nos abrazamos. Por primera vez en décadas, nos abrazamos como hermanas, no como competidoras, no como la favorita y la olvidada. Solo como hermanas que sobrevivieron una infancia de favoritismo tóxico. Hoy, 5 años después, mi vida es completamente diferente. Vendí la casa familiar, invertí el dinero, lo usé para expandir mi empresa, para crear becas para mujeres jóvenes de bajos recursos que quieren estudiar negocios, para ayudarlas a tener las oportunidades que yo no tuve. Isabela sigue trabajando. Ahora es gerente regional, tiene su propio apartamento, su propio carro, su propia vida construida con su esfuerzo. No somos cercanas, pero nos respetamos. He aprendido algo importante de todo esto. El favoritismo no beneficia a nadie, destruye a quien lo recibe porque nunca aprende a valerse por sí mismo, y destruye a quien es ignorado porque carga con el peso del rechazo. Mis padres pensaron que estaban ayudando a Isabela invirtiendo todo en ella, pero la destruyeron. La dejaron sin herramientas para la vida real, sin capacidad de trabajo duro, sin resiliencia, y yo, la hija ignorada, resulté ser la afortunada, porque aprendí a trabajar, a luchar, a construir, a no necesitar validación externa, a ser fuerte. No fue intencional, no fue porque mis padres fueran sabios, fue consecuencia accidental de su negligencia, pero el resultado fue que me convertí en quien soy, exitosa, independiente, fuerte. Esta es mi historia, la historia de la hija olvidada que heredó todo, de la hermana común que superó a la hermana perfecta,
de la mujer que construyó un imperio sin ayuda y finalmente recibió reconocimiento de las personas que nunca lo dieron. Y si estás viviendo algo similar, si eres la hija olvidada, el hijo ignorado, la persona que vive a la sombra de un hermano favorito, quiero que sepas algo. Tu valor no depende del reconocimiento de tu familia. Tu éxito no requiere su aprobación. Construye tu vida de todas formas. Logra tus metas sin ellos. Y algún día, tal vez, finalmente verán lo que estaba frente a ellos todo el tiempo. Pero si nunca lo ven, tampoco importa, porque tú lo sabes. Y eso es suficiente. El favoritismo duele, el rechazo marca, pero también forja. Te hace más fuerte de lo que hubieras sido con vida fácil. Te enseña autosuficiencia. Te obliga a construir un fundamento sólido. Mi hermana, la favorita, terminó débil, dependiente, perdida, porque nunca tuvo que luchar. Yo, la olvidada, terminé fuerte, independiente, exitosa, porque siempre tuve que luchar. A veces pienso en cómo hubiera sido si mis padres nos hubieran tratado igual, si hubieran invertido en ambas, si hubieran amado equitativamente. Tal vez ambas hubiéramos prosperado, tal vez tendríamos una relación cercana, tal vez las cosas serían diferentes. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo controlar mi futuro. Y mi futuro es brillante, no por la herencia que recibí, sino por el imperio que construí, por la mujer en que me convertí, por la fuerza que desarrollé. Soy Lucía, la hija olvidada, la hermana común, la que nunca fue lo suficientemente bonita, la que supuestamente tendría vida ordinaria, pero resultó que la vida ordinaria es extraordinaria cuando la construyes con tus propias manos, cuando no esperas que nadie te salve, cuando no necesitas validación externa. Mi hermana fue la favorita, pero yo gané, no por la herencia, sino por la vida que construí sin ella. Esta fue mi confesión para Confesiones Rojas, donde a veces ser ignorado es la mejor fortuna, donde el favoritismo destruye, y donde la hija olvidada puede terminar siendo la verdadera ganadora. Hasta la próxima confesión.